Iniciamos. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. En nombre de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, les damos una cálida bienvenida a este evento titulado Un enfoque integrado para la Amazonía, sinergias internacionales en la lucha contra la contaminación por mercurio y la defensa de los derechos humanos, que forma parte de los eventos preparatorios rumbo a la COP6 del Convenio de Minamata. Gracias por acompañarnos en este espacio donde buscamos abordar una de las amenazas más graves y latentes y urgentes para la Amazonía, la minería ilegal y la contaminación por mercurio. Hoy nos convoca no solamente la magnitud de este problema, sino también la necesidad de avanzar en la construcción de soluciones concretas, cooperativas y basadas en derechos humanos. La minería ilegal e informal ya no puede ser considerada solo una actividad de subsistencia, es una economía que ha avanzado hacia lo criminal, altamente organizada, que destruye ecosistemas, financia redes ilícitas, ilegales y pone en riesgo la vida de miles de personas. En Perú, por ejemplo, esta actividad genera pérdidas anuales equivalentes al 2.5% del PBI nacional y se estima que solo en un año ha movido más de 140 millones de dólares en operaciones sospechosas. Pero los impactos no son solo económicos. En la Amazonía, la minería aluvial con uso de dragas, tracas y otras maquinarias y el mercurio asociado contamina el agua, el aire, los peces, los suelos y esto finalmente llega a las personas. En Madre de Dios solamente se liberan más de 180 toneladas de mercurio cada año. Mientras tanto, en la cuenca del Nanay, en Loreto, fuente principal de agua de consumo para la ciudad de Iquitos y sus habitantes, los niveles de mercurio en cabello humano superan hasta 12 veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esta contaminación afecta de manera desproporcionada a comunidades indígenas, a mujeres, niños, vulnerando derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y un ambiente sano. No es solo un problema ambiental, es una crisis de derechos humanos, de salud y de acceso a recursos equitativos para la humanidad. Frente a esta realidad, Perú cuenta con un marco legal que prohíbe claramente estas actividades. El Tribunal Constitucional ha ratificado que el uso de dragas en cuerpos de agua es inconstitucional, debido a los efectos devastadores sobre la salud, la biodiversidad y los territorios. Sin embargo, recientemente hemos enfrentado el riesgo de retrocesos normativos en el país, con propuestas legislativas que buscan habilitar la minería aluvial en cuerpos de agua mediante registros simplificados. Desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y aliados de la sociedad civil, aliados del Estado, hemos trabajado para visibilizar las voces indígenas en plataformas nacionales e internacionales. En esta línea avanzamos en proponer y facilitar diálogos junto con aliados internacionales y en ese sentido organizamos el intercambio trinacional de pueblos indígenas amazónicos sobre minería ilegal y contaminación por mercurio que llevamos a cabo en julio del presente año en Leticia, Colombia. En este encuentro se reunieron comunidades indígenas de Colombia, de Perú y de Brasil, expertos, científicos, y autoridades gubernamentales de los países con el objetivo de reflexionar sobre los impactos de la minería y el uso del mercurio en la región. Y en este espacio, líderes y lideresas indígenas elaboraron propuestas colectivas, priorizaron acciones que buscan combinar, enriquecer el conocimiento científico
con el conocimiento ancestral y sugerir herramientas legales e internacionales fortaleciendo esfuerzos para reducir la minería ilegal y los impactos en la contaminación por el mercurio derivado de esta actividad. Además, hemos avanzado y facilitado en la visibilización de esas voces indígenas en plataformas internacionales como la reunión del Grupo de América Latina y el Caribe, GRULAC, buscando que sus propuestas sean escuchadas en el nivel global para proteger sus territorios y sus formas de vida. Este contexto nos exige actuar con urgencia y precisamente este panel tiene dos objetivos relacionados con esto. El primero es presentar y conversar un poco sobre los argumentos que sustentan la necesidad de un capítulo amazónico, de unas particularidades amazónicas dentro del convenio de Minamata. La región amazónica enfrenta impactos particulares que requieren un tratamiento específico diferencial con medidas adaptadas al contexto socioambiental y con énfasis en la protección de las poblaciones más vulnerables. Y como segundo objetivo, buscamos explorar mecanismos de cooperación con otros tratados como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Cambio Climático, el Acuerdo de Escazú, entre otras plataformas y acuerdos que pueden ser complementarios. Necesitamos un enfoque integral que articule la defensa del ambiente con los derechos, con la garantía de derechos humanos y la seguridad de las comunidades. Estos instrumentos internacionales ofrecen herramientas valiosas para fortalecer la transparencia, la participación y el acceso a la justicia ambiental. Es fundamental que tomemos acciones decisivas para detener la destrucción de nuestros ríos y la contaminación por mercurio en las poblaciones, que nos permita avanzar hacia una protección de la salud humana en estos territorios, con especial énfasis en quienes viven en territorios amazónicos, en territorios ribereños y en quienes dependen como fuente primordial de proteína en su alimentación de la oferta natural de los ríos en estos ecosistemas. Hoy contamos con panelistas que representan precisamente estos pilares: la ciencia, los pueblos originarios y la defensa legal de los derechos humanos. Esta conversación busca construir puentes y proponer caminos. La Amazonía no puede esperar. Así que muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos y muchas gracias por este espacio. En este momento, entonces, paso a presentar a nuestros panelistas. Para abordar estos desafíos desde una mirada integral, hemos convocado a tres voces estructurales y fundamentales que representan el conocimiento científico, los saberes ancestrales y la defensa de los derechos humanos. Les presento a nuestras panelistas. En primer lugar, quiero presentarles a Claudia Vega, doctora y toxicóloga especializada en mercurio y científica ambiental. Lidera el programa de investigación sobre mercurio en CINCIA, el Centro de Innovación Científica Amazónica, trabajando en la intersección entre la ciencia y las políticas públicas, así como la acción comunitaria. Ella nos brindará evidencia científica sobre los impactos del mercurio en los ecosistemas y la salud humana, con énfasis en la región amazónica. Muchas gracias, Claudia, por tu participación y por aceptar esta invitación. Gracias. Paula de Sá. Perdón. Gracias, Claudia. Paula de Sá, especialista en derechos humanos y medio ambiente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Paula nos explicará cómo acuerdos y o convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú, el Convenio de Diversidad Biológica y el propio Convenio de Minamata pueden articularse para proteger derechos de las comunidades y restaurar los ecosistemas afectados. Muchas gracias, Paula, también por tu participación. Betty Rubio, que es lideresa indígena del pueblo quichua. Betty es monitora indígena, trabaja con los pueblos ticuna, yaguas y quichua. Su testimonio nos recordará que detrás
de cada cifra hay comunidades reales que viven las consecuencias de esta contaminación por mercurio día a día y que tienen propuestas claras desde sus territorios. Creo que teníamos alguna dificultad de conexión justamente con Betty, pero quisiera confirmar si ya está, si pudo conectarse o no. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bienvenida. Paula, bienvenida. Y Betty, que está terminando de lograr su conexión, ella está en territorio, entonces ha tenido algunas dificultades para conectarse. Sin embargo, bueno, quisiera plantearles un poco la dinámica del evento. Cada panelista tendrá una intervención aproximada de 8 minutos. Luego de ello, tendremos un espacio de diálogo cruzado que permitirá que cada panelista tenga 4 minutos aproximadamente para responder a una pregunta común o comentar sobre las intervenciones de las otras panelistas. Y finalmente, abriremos un espacio de 9 minutos para preguntas del público. A las personas que se han unido a este panel, les damos la bienvenida, les invitamos a escuchar con atención, tomar nota y si desean dejar sus preguntas, sus comentarios por escrito para la ronda final. Así que bueno, bienvenidas nuevamente, bienvenidos nuevamente a nuestras panelistas y a los participantes que nos acompañan. Quisiera entonces iniciar con la intervención de Claudia Vega. Muchas gracias, Claudia. Bienvenida y adelante, por favor. Gracias, Andrea. Gracias a FCDS por la invitación a este espacio. Creo que es un espacio bastante importante a la Convención de Minamata. Y bueno, para abrir un poco y voy a hacer una presentación pequeña del trabajo que hacemos acá y centrarnos como la Convención de Minamata sobre el tema del mercurio, ¿no? Ahorita solo me dicen si está logrando ver la presentación. Por favor, me La vemos confirman. bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, y para hablar sobre este tema, yo quería hablar un poco de Madre de Dios, que es la Amazonía peruana sur, y es conocido por algunos como el epicentro de la minería artesanal de pequeña escala entre comillas, porque ya la escala es mayor, yo no sé si eso se le puede llamar pequeño. Y bueno, como todos sabemos, primero, por ser el convenio de Minamata, vamos a centrar el tema en el mercurio. Pero no solo estoy teniendo un poquito de problemas para pasar el slide ahora, quiero ver, sí. Y bueno, primero tenemos que entender con el mercurio que no es un elemento natural y a mí siempre me gusta comenzar con esto, o sea, todos tenemos mercurio, hay emisiones naturales de mercurio, hay emisiones antropogénicas y hay reemisiones. Pero el convenio de Minamata se centra principalmente en las emisiones antropogénicas. Ustedes están viendo ahí es un gráfico, el último gráfico que produjo la evaluación global de mercurio, donde se muestra que toda la parte amarillo huevo son de las emisiones antropogénicas, las emisiones que vienen de la minería artesanal. Sabemos por ese reporte de que la principal fuente de mercurio antropogénico es la minería artesanal. También en el mismo reporte se dice que más o menos la mitad de ese mercurio de la minería artesanal viene de Sudamérica y por otras publicaciones de ese que viene de Sudamérica, 80% viene de la Amazonía. Entonces, para centrar un poco el background, la Amazonía, por datos y estimativas, es el lugar que más emite mercurio por minería artesanal en el planeta, ¿no? Y bueno, les voy a pasar súper rápido resultados de estudios que hemos hecho nosotros y este reporte lo pueden encontrar en la página de ciencia. Hay un reporte de 15 años de investigación científica que evidencia el aporte del mercurio de la minería artesanal en la región. El gráfico que ustedes están viendo ahorita, el infográfico, nos muestra cómo en diferentes partes de Madre de Dios, de todo el mercurio que está en la atmósfera,
En las minas de oro, 93% viene de actividad minera. En la carretera interoceánica, que tiene a lo largo diferentes puntos con asentamientos humanos que también tienen tiendas de oro, 67% del aire, 67% del mercurio que está en ese aire, en la carretera interoceánica, viene de la actividad minera. Y en los bosques que están cerca de la minería artesanal, el 75% del mercurio en la atmósfera viene de la actividad minera. Entonces tenemos que la minería artesanal aporta mucho a la contaminación de mercurio regionalmente. Sabemos también que en el ciclo de mercurio, ese mercurio que viene de la minería artesanal pasa a cuerpos de agua, se transforma en metilmercurio, que es una de sus formas más tóxicas, se concentra en los peces, como ustedes pueden ver en el gráfico, y bueno, se va concentrando en los peces y en la cadena alimenticia. Esto no solo queda ahí, sino que sabemos que además la minería artesanal cambia el ecosistema. Donde hay bosque, hay partes, dependiendo en el tipo de ecosistema, cambia todo el ecosistema a un desierto con pozas mineras. ¿Qué pasa en esas pozas mineras? Tienen peces y esos peces presentan, el gráfico que ustedes están viendo es una comparación de los peces que vienen de pozas mineras con lagos naturales en la misma región. Podemos ver que la contaminación de mercurio se triplica o quintuplica cuando entra la minería y los peces están en cuerpos de aguas artificiales creados por la minería. Eso también se ha visto que, aunque no sea un cuerpo de agua artificial, si tenemos la acción de la minería en cochas o lagos, también eso es un factor que aumenta la concentración de mercurio en los peces de esas cochas donde hay minería. El mercurio no solo se queda en los peces, también migra a otras taxas. Tenemos estudios en aves, y ahora voy rápidamente mostrar este gráfico, donde podemos observar de que cuando hay minería, de nuevo el bloque anaranjado son lugares con minería, las concentraciones de mercurio también aumentan en las aves, y ese también comportamiento lo vimos en murciélagos. Cuando hacemos la comparación en los sitios según un nivel trófico, solo en los sitios que logramos colectar el mismo nivel trófico en control y minería, vemos que la diferencia es clara. Hay minería, las concentraciones de mercurio aumentan significativamente. Y en esta anterior vemos que no pudimos colectar piscívoros en lugares controles, pero las aves piscívoras, como comen peces, son las que presentan los niveles de mercurio más altos. Bueno, con esto, ¿qué es lo que nos dice? Las pozas mineras, por ejemplo, las que les mostré en las fotos anteriores, son son unos cuerpos de agua que están exportando mercurio y la biodiversidad cerca de esas regiones. Eso quiere decir que el mercurio se concentra en la poza porque hay actividad minera cerca, que viene transmitido por el aire, o el mismo mercurio que ha sido vertido. Ese mercurio pasa a ser metilmercurio, pasa a la cadena alimenticia, y no solo se queda en los peces, sino que puede ir a ecosistemas terrestres. Tenemos aves, tenemos murciélagos. Ahí ustedes están viendo la foto del lobo de río y del jaguar, que son también animales que consumen pescado. No se ha hecho estudios sobre el tema, pero probablemente también están afectados por esa minería artesanal. Y bueno, hablamos de biodiversidad, la biodiversidad es afectada, pero el último predador es el hombre. Y por eso es este gráfico de la ruta del mercurio. La ruta del mercurio hacia el hombre es la misma, independientemente si es natural, hay emisiones, son emisiones o es antropogénica, la ruta del mercurio es la misma. Pero ya estipulamos anteriormente que las emisiones de mercurio aumentan con la minería artesanal. Entonces ustedes están viendo el gráfico cómo ese mercurio llega de una forma bastante tóxica al hombre. ¿Y por qué pongo ese gráfico? Porque en Amazonía tenemos una de las poblaciones que más consumen pescados en el mundo. Las poblaciones amazónicas pueden consumir pescado mañana, tarde y noche todos los días. Y eso es reportado también por la FAO. Y cualquier cosa que le pase a ese pescado va a afectar a estas poblaciones, porque su dieta depende exclusivamente en las poblaciones ribereñas, la base de la proteína es el pescado. Y bueno, ya hay reportes que 7 de las 10 comunidades que presentaron los niveles más altos en Madre de Dios eran indígenas. De nuevo, junta la minería que emite mercurio, el alto consumo de pescado, juntan los dos factores y eso hace una exposición bastante elevada en las poblaciones indígenas.
Pero yo quería también enfatizar una cosa. Por ejemplo, en Perú tenemos diferentes consumos de pescado en todo el país. En la parte superior del mapa ustedes ven el que dice 51,6% es Loreto. Loreto es el departamento más grande del Perú y que tiene y que está en la región amazónica. Consume pescado, es el consumo per cápita más alto del Perú. ¿Y por qué les pongo esto? La minería afecta diferente cuando hay más consumo de pescado. ¿Por qué? Si yo pongo en un lugar abajito, el que dice 14,8 es Madre de Dios. El consumo de pescado es menos de 3 veces lo que es en Loreto. Es diferente cómo afecta la minería en Madre de Dios, que el consumo de pescado es menor, aunque haya contaminación de pescado, pero la gente tiene una costumbre menor de consumo de pescado que si la ponemos en Loreto, que ya hay un consumo de pescado elevado, ya hay una vulnerabilidad de las poblaciones por el alto consumo de pescado, y si agregamos el otro factor, que es aumentar, que aumenta la contaminación de mercurio, estamos creando la tormenta perfecta para estas poblaciones. Estamos negligenciando su salud, ya que vamos a exponerlos a niveles super altos de mercurio. Y bueno, quería cerrar con la foto de Minamata, porque yo creo que es todo o sea, en pre-convenio Minamata, esa es la razón por la que estamos acá. Se ha reconocido que el mercurio es un elemento altamente tóxico porque puede afectar a los fetos, a los bebés no nacidos y puede afectar fuertemente a las nuevas generaciones. Y muchas veces lo hace sin darnos cuenta. Si ven ahí, la madre está asesinando a su hijo, totalmente afectado, y la madre no presenta ningún síntoma visual, pero el hijo está totalmente afectado por el mercurio. Con eso quería cerrar recordándonos eso. El convenio de Minamata, su objetivo principal es preservar la salud humana y la salud ambiental de las afectaciones por mercurio antropogénico. Entonces, y sabemos que en la Amazonía se dan varios factores que hace esta parte bastante difícil, porque en la Amazonía tenemos minería artesanal antropogénica, tenemos alto consumo de pescado y tenemos poblaciones que se ven altamente afectadas por esa contaminación. Con eso quería ir cerrando. Esto no sé si ya me pasé o estoy todavía con más tiempo. Y bueno, toda la información que he presentado también pueden verlas en la página de Ciencia. Y bueno, no sé, Andrea, no sé con el tiempo. Muchas gracias, Claudia. Gracias porque esta mirada siempre nos aterriza en la magnitud de la afectación y del impacto en la Amazonía, ¿no? De esos impactos diferenciados en la Amazonía. Así que muchas gracias porque esta recopilación de datos, como dices tú, nos aterriza en el por qué estamos acá también, ¿no? Y en cuál es el propósito también de llegar y de encaminar unas voces también hacia la construcción de elementos diferenciados desde el convenio Minamata. Muchas gracias, Claudia. Vamos a dar paso a la intervención de Paula y luego retomamos en una ronda de conversación o preguntas. Nuevamente invitamos a las personas que se han unido a este panel a dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat y vamos organizando la conversación. Entonces, con esto muchas gracias, Claudia, de nuevo, y quiero darle paso a Paula de esa un poco con el ánimo también de que nos puedas contextualizar o comentar un poco cómo Escazú y los marcos de derechos humanos pueden reforzar la lucha contra el uso, la contaminación, la afectación y la protección pues, a defensores en la Amazonía. Gracias, Paula. Adelante. Ay, quiero comenzar agradeciendo sinceramente a Andrea y a todo el equipo, no solo por la invitación, sino por la creciente alianza entre la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estar aquí representando a la oficina y compartir este espacio con experta es un honor y también una oportunidad de aprendizaje. Al abordar los impactos desde un enfoque de derechos humanos, debemos reconocer que la contaminación por mercurio trasciende lo ambiental y se manifiesta como una violación directa a los derechos fundamentales.
pone en riesgo el derecho a la vida, a la salud, a un medio ambiente sano, alimentación, la cultura. Sus efectos son desiguales, los impactos son diferenciados y amplifican vulnerabilidades preexistentes, afectando de forma desproporcionada a las personas. Por ejemplo, a los pueblos indígenas, porque atacan sus medios de subsistencia, contaminan fuentes de agua, alimentos, erosionan saberes y prácticas tradicionales y generan daños neuropsicológicos que comprometen la capacidad de transmisión intergeneracional de la cultura, el lenguaje, las prácticas rituales. En particular, las mujeres sufren impactos específicos, y no solo riesgos físicos durante la gestación, sino también impactos en la salud mental, estrés, ansiedad, sobrecarga emocional por asumir los cuidados de familiares enfermos por mercurio también. Entonces, ¿cómo Escazú y los marcos de derechos humanos pueden reforzar la lucha contra el mercurio y proteger a los defensores en la Amazonía? El Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, es el primer tratado regional de América Latina y Caribe que consagra derechos ambientales vinculantes y obliga a los estados a garantizar el acceso a información ambiental, la participación pública en decisiones que afectan el medio ambiente y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, e incluye medidas específicas para la protección de defensores y defensoras del medio ambiente, siendo el primero. Su aplicación fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y complementa el convenio de Minamata al asegurar que las comunidades afectadas reciban información oportuna y participen en la toma de decisiones y cuenten con vías efectivas de reparación y protección. Los planes nacionales, por ejemplo, de implementación de Escazú y las metas nacionales de biodiversidad son herramientas clave para generar sinergias con otros instrumentos. Al diseñarlos, conviene añadir explícitamente un componente sobre mercurio para catalizar acciones y compromisos concretos. Junto con los marcos de derechos humanos, pueden reforzar la lucha contra el mercurio y proteger a las personas defensoras en la Amazonía, obligando a los estados y las empresas a actuar con transparencia, participación, prevención, reparación y dotando a las comunidades de herramientas jurídicas y operativas para exigir cumplimiento y protección. Además, el Acuerdo de Escazú, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, aplicación del marco de las Naciones Unidas, proteger, respetar y remediar, y otros marcos regionales fortalecen la transparencia, la trazabilidad, la rendición de cuentas, al exigir acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia, y promueven la debida diligencia empresarial en marcos penales para combatir el tráfico ilegal de mercurio, y requieren protocolos de protección para defensoras y defensores, mecanismos de denuncia seguro, apoyo a la vigilancia comunitaria y vías efectivas de reparación, todo lo cual mejora la prevención, la respuesta sanitaria y la capacidad de las comunidades para reclamar y obtener remedios. Y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establecen obligaciones estatales para proteger la vida, la salud en nivel de vida, transformando la gestión del mercurio en una obligación de derechos. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, exigen medidas diferenciadas para proteger la salud reproductiva y la infancia también. Y, sí, claro, el Convenio 169 de la OIT, relativo a los pueblos indígenas y tribales, junto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que garantizan derechos territoriales, el consentimiento libre, previo e informado, asegurando la participación efectiva de pueblos indígenas en decisiones, monitoreo y remediación. Pero es importante matizar que la efectividad de Escazú y de otros instrumentos depende de la ratificación y de la implementación nacional por parte de los estados. El Convenio 169 es vinculante solo para los países que han ratificado, así como Escazú. Bueno, la Oficina del Alto Comisionado reitera que la protección de los derechos humanos es central para cualquier respuesta eficaz frente al mercurio. Los estados deben garantizar información transparente, participación plena y acceso a la justicia,
así como implementar medidas concretas de protección para defensores y defensoras. La implementación de Escazú, los principios rectores, el convenio de Minamata, articulada con enfoque de biodiversidad y género, es la vía para proteger vidas y territorios. La oficina seguirá acompañando a gobiernos, comunidades y sociedad civil para que la defensa del ambiente sea también la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Siempre es fundamental también la guía que desde la Oficina de Derechos Humanos y del quehacer mismo de las Naciones Unidas nos orienta a avanzar en esa ruta de articulación, ¿no? Creo que las medidas diferenciales incorporadas en los diferentes acuerdos, tratados, convenios y la especificidad de la necesidad tal vez de incorporar elementos claves relacionados con el convenio de Minamata en estos otros acuerdos, pues es una labor que con la orientación de la Oficina de Derechos Humanos para nosotros nos ayuda pues a avanzar bastante en estos propósitos comunes. Muchas gracias, Paula. Ahora retomamos la conversación nuevamente con las tres y en este momento quiero saludar y darle la bienvenida a Betty Rubio, nuestra colega, delegada especialista indígena que nos acompaña también en este propósito. Betty, bienvenida. Supimos que hubo algunas complicaciones para tu conexión, sin embargo, pues nos alegra mucho contar contigo de nuevo. Así que, bueno, quisiéramos conversar contigo un poco asociado a cuáles son las propuestas que se plantean o las preocupaciones también desde los pueblos indígenas para enfrentar esta contaminación por mercurio y la minería ilegal, estas prioridades planteadas desde las comunidades. Gracias, Betty, bienvenida. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenos días. Saludarles desde Perú y gracias por la invitación que me han hecho para ser parte de este panel. Entonces, yo voy a iniciar, ¿no? Señalando que los pueblos indígenas, como el pueblo quichua, tenemos una gran preocupación respecto de la minería ilegal y la contaminación por mercurio en nuestros territorios, especialmente en nuestros ríos, costas o quebradas y toda la cuenca, ¿no? Que son esenciales para nuestra supervivencia de nuestra cultura. Pero no se trata solo de nosotros, sino también de todo el Perú y el mundo, porque estamos hablando de una afectación de recursos naturales como nuestros ríos, árboles y animales. Yo soy monitora indígena y trabajo en diferentes pueblos como Quichua, Yaguas y Ticunas. Esta labor no es sencilla, trae consigo desafíos y peligros. Como monitores indígenas, enfrentamos constantes amenazas en nuestra labor de defensa al territorio. Nuestra lucha incluye desafíos como el narcotráfico, invasiones al territorio, deforestación, tala ilegal y minería ilegal. Nuestro trabajo implica recorrer cientos de kilómetros, muchas veces en condiciones extremas y sin comunicación, para denunciar actividades ilícitas poniendo en riesgo nuestras vidas. Enfrentamos amenazas constantes de parte de mineros y madereros ilegales, debido a nuestra denuncia contra la minería y la tala ilegal en nuestros territorios. Nuestras vidas están en riesgo por ser una de las pocas mujeres liderando la lucha en defensa de la Amazonía, lo que nos convierte en objetivos para aquellos que no benefician de la destrucción de la naturaleza. Nuestro trabajo nos obliga a dejar constantemente nuestras familias, lo que nos genera una gran angustia emocional, especialmente al estar separados de nuestros hijos, muchos de los cuales están en edad escolar. En muchas de las zonas donde que trabajamos no hay cobertura telefónica ni acceso a internet, de lo que hace más difícil mantener el contacto con ellos durante nuestros viajes. Como mujeres en la sociedad histórica,
dominada por hombres, enfrentamos un doble desafío. Además, nuestros riesgos que implica defender el territorio, tenemos que luchar contra el machismo y desconfianza de algunos miembros que no están acostumbrados a que una mujer esté en posición de poder. Las comunidades en las que trabajamos han sido tradicionalmente dirigidas por hombres, la que genera resistencia hacia nuestro liderazgo. Nuestro trabajo en el territorio es exigente. Debemos recorrer largas distancias en condiciones difíciles y muchas veces sin acceso a servicios básicos como internet telefónica o transporte adecuado. Aunque contamos con tecnologías avanzadas para el monitoreo, como los mapas satelitales y aplicaciones para detectar la deforestación, nos enfrentamos a la falta de recursos y formación y dependemos de apoyos de organizaciones internacionales para llevar a cabo nuestra labor. El Estado peruano ha sido casi insuficiente, inexistente en la protección de nuestro territorio en Loreto, especialmente durante la pandemia del COVID-19, donde que las actividades ilegales aumentaron considerablemente. A pesar de recopilar información y denunciar las actividades ilícitas, las autoridades locales y nacionales no siempre actúan con rapidez ni efectividad necesaria para enfrentar la deforestación y la invasión de nuestros territorios. Pero una propuesta clave es la elaboración y aprobación a una normativa que regula de forma estricta las actividades mineras en territorios indígenas y en particular, ¿no? Es importante derogar las normas a favor de la minería aprobada por el mismo Congreso y así evitar la contaminación con mercurio y otros metales en nuestros ríos. Consideramos que es necesario monitorear de manera constante nuestros territorios para detectar oportunamente el desarrollo de actividades mineras ilegales. Los monitores indígenas son defensores de nuestros territorios y por ello tenemos la responsabilidad de recolectar evidencias claras sobre la contaminación y las actividades mineras legales para presentar a las autoridades. También es necesario reforzar la defensa de los derechos territoriales a los pueblos indígenas, garantizando que nuestras tierras estén protegidas legalmente contra la invasión de actividades ilegales, como la minería, que agravan la contaminación de los bosques. Además, es esencial un diálogo abierto dentro de las propias comunidades. No solo se debe involucrar a las autoridades, sino también a la población indígena, ya que algunos de ellos están directamente involucrados en la minería ilegal. Es importante sensibilizar a la población sobre los impactos negativos de la minería y la contaminación por mercurio. Es fundamental para cambiar actitudes y comportamiento de los comuneros, que los pobladores conozcan el nivel de impacto que tiene la minería en los ríos, en los peces y en consecuencia en la alimentación. Este conocimiento genera que se extienda la minería. Este desconocimiento genera que se extienda la minería debido a que se considere únicamente el beneficio económico que produce. Es vital acceder a alternativas de desarrollo que no depende de la minería ilegal. Nuestro trabajo no está solo enfocado en denunciar, sino también en promover actividades económicas que sean sostenibles y respetuosas en el medio ambiente, como la agricultura, el ecoturismo, la gestión sostenible de los recursos naturales en las comunidades indígenas, que ayuden a reducir la dependencia de actividades destructivas como la minería y la tala ilegal es clave. Finalmente, los pueblos indígenas abogan por una mayor colaboración con las autoridades locales y nacionales. Consideran que para enfrentar esta crisis de manera efectiva debe haber un esfuerzo conjunto que combine la normativa, el monitoreo y una acción inmediata ante las pruebas de desarrollo de actividades ilegales en la Amazonía, como la minería ilegal. La unión de esfuerzos entre los pueblos indígenas y las autoridades es crucial para implementar soluciones duraderas. El Estado, a través del Ministerio del Interior, debe tomar medidas de control para que las autoridades puedan fiscalizar los insumos, las maquinarias que ingresan a la zona. Es clave tener en cuenta que los indígenas tienen un interés común con el Estado y en la preservación de los recursos del bosque
por compartir este interés que se realizan acciones de monitoreo para contribuir con el Estado a través de la obtención de evidencias para las investigaciones y sanción de delitos ambientales como la minería ilegal. Pero también como lideresa indígena, nuestra lucha es clara: defender nuestros territorios ante la minería ilegal y la contaminación por mercurio. A pesar de las amenazas y las duras acciones de trabajo, seguimos firmes en nuestro compromiso de proteger la Amazonía, que no solo es vital para nosotros, sino para todo el mundo. Proponemos medidas concretas como la creación de leyes más estrictas para regular la minería en territorios indígenas, el fortalecimiento de monitoreo territorial y el impulso de alternativas económicas sostenibles. Sabemos que necesitamos la colaboración activa del Estado, pero también de nuestras comunidades para enfrentar esta crisis de manera efectiva. Estamos dispuestos a seguir luchando porque el futuro de nuestra tierra y de nuestras generaciones depende de ello. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Betty. Muy importante escuchar la voz indígena, el llamado de atención sobre los retos que se enfrentan en los territorios y desde la defensa constante que implica riesgos, que implica dificultades no solamente en el acceso a la información, sino también en poner a disposición la información, el monitoreo que se genera y el mismo hecho de enfrentar las actividades ilegales y los riesgos que eso conlleva frente a la crisis, pues, y a la dificultad en la presencia estatal también en ciertos territorios, ¿no? Para atender estas necesidades. Clave, cómo cruzar y cómo fomentar el fortalecimiento de los mecanismos de protección, de los mecanismos de acceso a la justicia y de la contribución que se tiene que hacer entre Estado y comunidades locales, no solo para la generación de información, sino para el control territorial y la prevención y disminución y atención de los impactos de actividades ilegales como la minería. Bueno, muchas gracias a las tres. Tenemos aproximadamente 16 minutos para, después de haber escuchado estas tres perspectivas claves que, aunque son claro, son especializadas desde un enfoque, pero justamente son complementarias y coinciden en un mensaje claro, y es que la minería ilegal y la contaminación por mercurio pues son problemas urgentes que requieren una atención y una respuesta inmediata, integral y con un enfoque pues diferencial y de derechos humanos, sin duda. Y esto sumado, o más bien expresado pues en un territorio inmenso como es la Amazonía, pero además en un territorio diverso, no solamente en la cantidad, en la diversidad de pueblos indígenas, sino también en la complejidad misma de una oferta como la que representa el territorio amazónico para las poblaciones y asimismo lo que eso representa en términos de retos conjuntos. Así que, bueno, aquí para cerrar estas intervenciones yo quisiera abrir una ronda muy breve de comentarios entre las panelistas, atendiendo un poco a cuál sería esa primera medida que debería incluir un capítulo amazónico en el convenio de Minamata, o si es que esa es la ruta, pero cuál es la primera medida urgente que ustedes consideran hacia la que debe avanzar este convenio o hacia donde deberíamos caminar de manera prioritaria. Y en estos minutos, una ronda entre las tres y posteriormente creo que pasamos a una breve planteamiento de preguntas de los participantes previo a cerrar. Así que adelante, gracias. Vamos a empezar por Claudia. Sí, gracias Andrea, muy interesante planteamiento y la verdad que, bueno, para responder esto yo sí quería llamar la atención a una cosa.
antes de un capítulo amazónico, yo creo que tenemos que hacer que el convenio de Minamata reconozca la principal fuente de mercurio antropogénico. El convenio dice claramente que es protección de la salud humana y al ambiente de las fuentes de mercurio antropogénico. Y la principal fuente no está siendo como abordada de una forma integral. Y eso todos lo sabemos. O sea, ellos mismos reportan que la principal fuente de mercurio antropogénico es la minería artesanal. Entonces, creo que si se hace un abordaje más incisivo en esa parte, estamos alcanzando, o sea, por orgánicamente, naturalmente, esa fuente está tiene mayor presencia en Amazonía. Entonces, una cosa añade la otra, ¿no? Entonces, yo creo que, recordemos que es un tratado global. Priorizar regiones, no sé si, por ejemplo, el Ártico diría, sí, Amazonía es más importante que el Ártico. O sea, creo que hay regiones, sí, pero el alcance global y si los puntos que establece el convenio se cumplen y abordamos las cosas como tienen que ser, la principal fuente antropogénica es minería y tenemos que abordar ese tema, creo que eso iría como iniciando la cadena de protección, ¿no? O sea, porque si ya no tenemos mercurio en la Amazonía, ya estamos protegiendo el bioma. Después vienen otras partes y eso ya no sé, y creo que tú lo has mencionado al inicio, la combinación de convenios, porque Minamata ve mercurio, el de biodiversidad. Entonces, la minería, actividad como tal, sí afecta a la biodiversidad también. Entonces ahí ya vamos combinando. Pero Minamata no puede decir no hagan minería, pero sí puede decir no usan mercurio en la minería que hacen. Entonces, diría es de eso, ir como viendo qué es lo que se puede de cada uno de los convenios y cómo se pueden ir uniendo para que se potencialicen los efectos que al final son los objetivos principales de los convenios: proteger la biodiversidad en el CBD, Minamata es protección de la exposición al mercurio para la protección de la salud y del ambiente. Entonces, vamos uniendo convenios y se potencializan todos esos efectos. Muchas gracias, Claudia. Sí, definitivamente nos ayuda a ordenar la ruta. Gracias, Paula y Betty. Gracias, Andrea, por la pregunta. Y sí, de acuerdo también con Claudia. Y reconocemos los impactos diferenciados y la mayor vulnerabilidad también de los pueblos amazónicos. Si bien resulta complejo acordar una disposición específica sobre la Amazonía en un instrumento global, entonces creo que es estratégico aprovechar la implementación de decisiones ya existentes para lograr resultados concretos en la región. En ese marco, decisiones del convenio de Minamata, como ejemplo la decisión de la COP5, decisión 1, sobre pueblos indígenas, que ofrece un punto de apoyo evidente, que reconoce la necesidad de fortalecer la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas e integrar sus conocimientos, prioridades en respuesta al mercurio. Por tanto, proponemos orientar la ejecución de esa y otras decisiones conexas hacia la Amazonía, mediante planos de trabajo, proyectos pilotos territoriales que traduzcan compromisos en medidas verificables, incluyendo vigilancia focalizada, remediación prioritaria, fortalecimiento de capacidades comunitarias, protocolos operativos de protección para defensoras y defensores, y articular la mirada amazónica durante la implementación permite traducir normas multilaterales en resultados operativos y protección real para las comunidades y los ecosistemas. Entonces, creo que enfocar en los pueblos de Amazonía más para la ejecución y de las decisiones que ya están. Eso. Muchas gracias, Paula. Vamos como redondeando también la idea. Betty, por favor, adelante. Bueno, lo que nosotros podemos decir para garantizar que las autoridades actúen rápida ante actividades ilegales, nos proponemos, por ejemplo, fortalecer alianzas entre pueblos indígenas, ONGs y autoridades para mejorar la comunicación y respuestas. Usar tecnologías como monitoreo satelital, ¿no? Y drones para obtener pruebas claras y rápidas. Establecer protocolos de denuncia que aseguren una respuesta inmediata ante las evidencias. Generar visibilidad mediática y presión internacional para impulsar una acción urgente.
Estas estrategias nos ayudarán a enfrentar la minería ilegal de manera más efectiva y, y muy rápida, ¿no? Bueno, esas serían las propuestas, ¿no?, que nosotros proponemos como pueblos indígenas. Muchas gracias, Betty. Efectivamente, elementos claves que hay que proponer para posicionar en esta ruta de largo aliento que es el convenio de Minamata. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, pero con esto quiero abrir un espacio para escuchar las preguntas de nuestros asistentes, participantes, por favor, adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Muy buenos días. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Les saluda Víctor Bardales desde la organización juvenil Icamiacha de la selva peruana, Rioja San Martín. Este conversatorio sí ha sido bastante útil y más que todo nosotros que desde las juventudes estamos tratando de incidir de toda la participación ciudadana como en los mecanismos del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, con la SPDA, ¿no? Entonces ha sido muy enriquecedor todo lo que se ha tenido a bien aprender o conocer de este conversatorio. Tengo una pregunta para Claudia Vega. Dado que el mercurio tiene efectos tóxicos bien documentados, en este caso en el tema de salud, ¿qué investigaciones existen sobre los efectos diferenciados que este metal pesado puede tener en hombres y mujeres, especialmente en las comunidades indígenas, donde la exposición es constante debido a la minería ilegal, pues, ¿no? Y cómo esto podría influir en políticas públicas para proteger más o eficazmente a las poblaciones vulnerables, como es el caso de las mujeres y niños? Sí, muchas gracias por tu pregunta, Víctor. Pues bueno, yo creo que la diferencia entre hombres y mujeres es bastante evidente y de hecho por eso el mercurio, una de las poblaciones sensibles es las mujeres en edad reproductiva, porque cuando la mujer es expuesta también está exponiendo al bebé. Entonces hay una vulnerabilidad, una mayor vulnerabilidad de la mujer en edad reproductiva por eso, porque puede alterar, puede afectar mucho más a las futuras generaciones. Y se reconoce que la toxicidad de mercurio depende, bueno, no solo del sexo, como ya dijimos, una diferenciación evidente es que la mujer embarazada va a afectar también a su bebé, sino también el momento de la vida que está expuesto. Es diferente exponer a un bebé que está, su sistema nervioso se está desarrollando y yo ahí le vengo la toxina que le va a afectar y esa formación del sistema nervioso va a afectar para toda la vida. Si eres un adulto, la afectación va a ser diferente. Ya tenés un sistema nervioso central formado, ya tenés estructuras orgánicas en tu cuerpo que ya están formadas. Entonces, más la diferencia se hace por la edad o el momento de vida en que estás expuesto y los estudios que existen. Esa es una muy, muy buena pregunta, o sea, porque la mayoría de información que hay de la toxicidad de mercurio se han hecho en estudios hechos en otras partes del mundo. ¿Por qué? Hay estudios que todavía creo que están, llevaban 20 años de estudio, porque han hecho estudios desde el momento del embarazo hasta el desarrollo de la persona. Llevan en las Islas Faroe y en las Islas Seychelles, son los estudios que llevan, luego ahorita vamos por 25 años de información, que ven monitoreando de las personas desde el embarazo, el niño, y va siendo formado, y ahorita van viendo su desarrollo a nivel de todas las etapas de vida. Esos son los estudios más fuertes que hay de mercurio. En la Amazonía, ese tipo de estudios, que darle seguimiento a las personas en todas sus etapas de vida, son muy difíciles por la misma situación de la Amazonía, que llegas, el acceso es súper complicado. Quien ha hecho campo allá sabe eso. Pregar un lugar son días para llegar, para preservar muestras, es bien complicado. Pero hay algunos estudios que se están llevando a cabo en Brasil, que están haciendo esos estudios de seguimiento. Yo creo que van por los primeros años todavía, creo que es creo que es en Munduruku, en Tapajós, con el doctor Pablo Basta. Ellos están haciendo iniciar esos monitoreos para entender más cómo serían esos efectos en las poblaciones indígenas. Hay diferentes opiniones. Hay investigadores que dicen también en la Amazonía de repente están comiendo algo en la dieta que podría estar minimizando los efectos de mercurio.
o la población pudo haber desarrollado capacidades adaptativas. Opiniones hay varias, estudios hay pocos. Entonces yo diría, la respuesta es faltan estudios, faltan estudios diferentes, poblaciones amazónicas que sean hechos con un protocolo que pues, sea comparable para realmente tener información real en las poblaciones amazónicas y poder basar nuestras decisiones en esa información real. Mientras eso está construyendo, ya sabemos que hay información oficial de que el mercurio es tóxico. O sea, por eso hay un convenio. No tenemos que esperar a decir, ah, no, el mercurio es vitamina. No es vitamina, es un elemento tóxico y va a tener una afectación negativa. Podemos tener como adoptar con precaución ante la exposición y seguir haciendo los estudios para después tener los estudios de la región. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la amplia explicación y sí, efectivamente muy clave muy clave el alcance y la prospección. No sé si tenemos 3 minutos para una última pregunta. Adelante, por favor. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Ronald Cubeo nos dice que tiene el micrófono bloqueado. Fernando Pano, ¿hay alguna pregunta adicional o pasamos a conclusiones en los últimos minutos? Conclusiones. Hola, hola. Hola, buenos días. Hola Ronald, adelante por favor, muy brevemente. Gracias. Muchas gracias, agradecer el panel, muy interesante. Un saludo desde la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. Nosotros desde la OPIAC también estamos avanzando en estos temas porque nos preocupan de sobremanera, ¿no? Pero para hacer corto la intervención, hemos considerado que este tema de la lucha contra la explotación ilegal de minerales en territorios indígenas y en general en la Amazonía colombiana debe articular a los gobiernos, ¿cierto?, de la región amazónica, porque sabemos que las dinámicas de la explotación ilegal no reconoce fronteras, dragas brasileras en territorios colombianos, en territorios peruanos, entran, salen los combustibles, los actores ilegales, ¿cierto? Y si bien esas actividades que podamos hacer a nivel comunitario son importantes para construir una línea base, para ir viendo cuáles son los impactos de la minería, esto no nos permite, digamos, solucionar el tema de manera estructural, ¿cierto? Además, hay hermanos indígenas que se han vuelto inmersos en esta dinámica y necesita también de alternativas. A la gente no se le puede decir deje de hacer y luego sin tener las garantías para que puedan suplir esa demanda de generación de ingresos, ¿cierto? Es solo esa apreciación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Gracias también por el llamado, porque efectivamente el trabajo y el propósito es colectivo, es regional, no tiene fronteras, efectivamente, y el esfuerzo que se está haciendo o un poco el propósito es de los países amazónicos, de la sociedad civil que estamos trabajando en la Amazonía amplia, más allá de los países y las fronteras, y sobre una problemática y sobre una prioridad que nos concierne a todos en la región. Quiero agradecer a nuestras panelistas por compartir sus perspectivas, sus propuestas y nos llevamos mensajes claros. En principio, la evidencia científica confirma que la Amazonía es el mayor sumidero global de mercurio, que los impactos son devastadores para la salud humana y que la prioridad también, como lo plantea Claudia, es avanzar en protocolos de datos comparables, protocolos comparables en la región que nos permitan construir, hacer una aplicación de convenio en la región amazónica.
La salud humana, la biodiversidad, las generaciones futuras también están dependiendo de cómo los países atiendan y apliquen Convenio de Minamata y otros acuerdos que tienen una interacción importante. Desde la voz de Betty, las comunidades indígenas, pues es claro que enfrentan una crisis de manera directa, sus demandas de reconocimiento de derechos, de reparación, de financiamiento directo también a unas alternativas productivas y a un desarrollo económico equitativo, pues es fundamental, así como a la protección también de sus derechos y a la protección de las personas defensoras del ambiente. Es una prioridad también, ¿no? La articulación con otros tratados internacionales como Escazú, el Convenio de Diversidad Biológica, así como los marcos de derechos humanos, pues nos ofrecen una ruta concreta para un abordaje integral. Así que bueno, muchas gracias para todas, muchas gracias a todos nuestros participantes. Desde FCS Perú confiamos en que este diálogo contribuya a fortalecer algunas posiciones conjuntas en la COP6, a seguir construyendo puentes de cooperación que protejan la Amazonía y a quienes la defienden. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y por su participación. Gracias. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, de igual manera, hasta luego. Muchas gracias.